En 1748, un aristócrata francés escribió la frase más peligrosa para todos los monarcas absolutos de Europa. Todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Va hasta que encuentra límites. Con estas palabras, Montesquieu acababa de diagnosticar por qué cada monarquía absoluta terminaría inevitablemente convirtiéndose en tiranía. El pensador había pasado 20 años viajando por Europa, estudiando diferentes formas de gobierno: repúblicas, monarquías, despotismos. No buscaba teorizar sobre estados ideales abstractos, sino observar empíricamente qué sistemas realmente funcionaban para preservar la libertad y cuáles degeneraban en opresión. Su descubrimiento fue revolucionario. La única manera de prevenir que el poder se corrompa es dividirlo. Cuando la misma persona o el mismo cuerpo ejerce el poder de hacer leyes, ejecutarlas y juzgar crímenes, no existe libertad real. El poder absoluto, sin importar qué tan benevolente sea el gobernante, es estructuralmente incompatible con la libertad. Montesquieu encontró la solución estudiando la Constitución inglesa. 3 poderes separados: legislativo, ejecutivo, judicial, cada uno controlando a los otros mediante un sistema de frenos y contrapesos. No era una invención teórica perfecta diseñada deliberadamente, sino una evolución constitucional accidental que había logrado algo que las monarquías continentales no podían: limitar el poder mediante el poder mismo. La filosofía abre los ojos de quien busca. Suscríbete y comenta ojo para acceder al conocimiento absoluto. La idea más revolucionaria que la filosofía política moderna produjo no fue una teoría abstracta sobre el contrato social ni una especulación sobre el estado de naturaleza. Fue la observación empírica, simple pero devastadora, de que el poder que no encuentra resistencia en otro poder se corrompe inevitablemente en tiranía. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, formuló esta verdad mediante el análisis de la Constitución inglesa, la cual dividía la autoridad gubernamental en 3 ramas distintas, cada una controlando a las otras mediante un sistema de frenos y contrapesos que ningún arquitecto deliberado había diseñado, pero que la evolución constitucional había producido casi accidentalmente. Esta separación de poderes, el legislativo que crea las leyes, el ejecutivo que las implementa, el judicial que las aplica a casos particulares, no era una invención teórica, sino la descripción de una práctica que funcionaba para preservar la libertad, de manera que las monarquías absolutas continentales no podían igualar. Montesquieu no inventó la separación de poderes mediante el razonamiento a priori. La descubrió mediante la observación de cómo Inglaterra había logrado ser la única nación libre de Europa en el siglo XVIII. Esta libertad inglesa no resultaba de una virtud superior de los ciudadanos, ni de la sabiduría excepcional de los gobernantes. Resultaba de un arreglo institucional que hacía la tiranía estructuralmente difícil, porque ningún actor político podía concentrar suficiente autoridad para suprimir la oposición. El rey proponía las políticas, pero el parlamento debía aprobar los impuestos. El parlamento legislaba, pero el rey podía vetar. Las cortes aplicaban las leyes según una interpretación independiente. Esta distribución creaba una fricción constante que frustraba a los ambiciosos, pero que garantizaba que los cambios requerían el consenso. El principio de que el poder debe controlar al poder mediante la oposición institucionalizada contradice la intuición de que un gobierno eficiente requiere la unidad de mando. Las monarquías absolutas de Francia y España
Organizaban el gobierno según el modelo militar, donde todos obedecen a la autoridad central sin cuestionar. Esta jerarquía simple es eficiente para ejecutar las decisiones rápidamente. Pero Montesquieu argumenta que la eficiencia no es la virtud principal del gobierno. La preservación de la libertad requiere una ineficiencia deliberada que hace el abuso de poder costoso mediante la resistencia institucional. Un gobierno lento que respeta los derechos es superior a un gobierno rápido que los viola. Esta preferencia por la moderación sobre la eficiencia fue herética en una época que admiraba la grandeza de Luis XIV. La distinción entre las tres funciones gubernamentales, crear las leyes, ejecutarlas, juzgar las disputas, no era completamente original. Aristóteles había identificado funciones similares en el análisis de las constituciones griegas. Locke había distinguido los poderes legislativo y ejecutivo en los tratados sobre el gobierno. Pero Montesquieu fue el primero en argumentar que la libertad requiere no solo la distinción conceptual, sino la separación institucional, donde actores diferentes ejercen las funciones mediante mandatos independientes. No basta que el rey legisla por la mañana y ejecuta por la tarde. Se requiere que el parlamento legisla, mientras el rey ejecuta, y que la tensión entre ellos crea el balance que protege a los súbditos del dominio arbitrario. Cada poder debe tener la capacidad real de frenar a los otros mediante recursos institucionales específicos. El legislativo controla al ejecutivo mediante el poder de aprobar los presupuestos y de investigar los abusos. El ejecutivo controla al legislativo mediante el veto y mediante el poder de convocar o disolver el parlamento. El judicial controla a ambos mediante la interpretación independiente que puede declarar los actos inconstitucionales. Esta red de controles mutuos crea un equilibrio dinámico donde la ambición de cada rama neutraliza la ambición de las otras. Madison posteriormente formularía el principio brillantemente. La ambición debe contrarrestar a la ambición mediante el diseño constitucional que hace el interés privado de los oficiales coincidir con la preservación de los límites institucionales. La inspiración inglesa que Montesquieu admiraba no era un modelo teórico perfecto, sino un sistema práctico lleno de inconsistencias y excepciones. La Constitución británica era la acumulación de precedentes, estatutos, convenciones que nadie había planeado sistemáticamente. El Parlamento había limitado las prerrogativas reales mediante siglos de conflicto que generaron compromisos específicos sin un principio coherente. La independencia judicial emergió gradualmente desde la necesidad práctica de resolver las disputas comerciales. Esta evolución accidental produjo una separación más efectiva que los diseños racionales de los filósofos, porque estaba arraigada en los intereses concretos de los actores que defendían las posiciones mediante recursos reales. Capítulo 2. 3 tipos de gobierno: república, monarquía, despotismo. La taxonomía más influyente de los regímenes políticos que la filosofía moderna produjo no clasificaba a los gobiernos según el número de gobernantes como Aristóteles había hecho. Los clasificaba según el principio que anima cada tipo y según la relación entre los gobernantes y la ley. Montesquieu distingue 3 formas: la república, donde el pueblo o una parte de él gobierna; la monarquía, donde uno gobierna según las leyes fijas; el despotismo, donde uno gobierna sin ley, mediante la voluntad caprichosa. Esta clasificación tripartita no es meramente descriptiva, sino normativa, porque asocia cada tipo con un grado diferente de libertad y con un principio motivacional específico que sostiene el régimen. La república requiere la virtud.
La monarquía requiere el honor. El despotismo opera mediante el miedo. Cuando el principio se corrompe, el régimen colapsa independientemente de la forma institucional. La república, como la forma donde el pueblo participa en el gobierno, incluye tanto la democracia, donde todos gobiernan, como la aristocracia, donde solo los nobles gobiernan. Esta combinación es peculiar porque la democracia y la aristocracia parecen opuestos, pero Montesquieu argumenta que comparten la característica esencial. El poder soberano reside en un cuerpo colectivo en lugar de en un individuo. Esta residencia colectiva crea dinámicas similares independientemente de si el cuerpo es amplio o reducido. Ambas formas requieren que los miembros subordinen el interés privado al bien público. Ambas son frágiles porque degeneran cuando el egoísmo prevalece. Esta fragilidad hace las repúblicas raras históricamente y difíciles de mantener. La monarquía, como el régimen, donde uno gobierna según las leyes fijas que limitan la arbitrariedad, es la forma que Montesquieu considera más apropiada para los estados grandes de la Europa moderna. El rey tiene la autoridad suprema, pero está constreñido por las leyes fundamentales que no puede violar sin perder la legitimidad. Los poderes intermedios, la nobleza, los parlamentos, las ciudades con privilegios, median entre el monarca y el pueblo creando una jerarquía que amortigua el despotismo. Esta moderación mediante los cuerpos intermedios distingue la monarquía del despotismo, donde el rey gobierna directamente sin las instituciones que resistan. La monarquía francesa del siglo XVIII es el modelo, aunque Montesquieu reconoce que se deteriora hacia el absolutismo que amenaza convertirse en despotismo. El despotismo, como el gobierno de uno sin ley, es la categoría controversial que Montesquieu usa para describir los regímenes orientales que no conoce directamente. Turquía, Persia, China, todos son despóticos según el análisis que se basa en los relatos de viajeros más que en la investigación empírica. El déspota gobierna mediante el terror que paraliza la oposición. No hay leyes fijas que limiten la voluntad. No hay cuerpos intermedios que resistan. No hay seguridad para la propiedad o la vida. Esta caracterización es problemática porque mezcla la observación empírica con el prejuicio occidental que ve el Oriente como bárbaro. Pero cumple la función teórica de establecer el contraste extremo que define por oposición lo que es el gobierno moderado. Cada tipo tiene la naturaleza distintiva que determina la estructura institucional apropiada y tiene el principio que motiva el comportamiento de los ciudadanos. La naturaleza es lo que hace el gobierno ser lo que es. La distribución del poder soberano entre uno, pocos o muchos. El principio es la pasión que pone el gobierno en movimiento, lo que hace que las instituciones funcionen según la naturaleza. Esta distinción entre la naturaleza y el principio es la innovación analítica que permite explicar por qué los regímenes con las instituciones similares funcionan diferentemente. Las instituciones son cáscaras que requieren la animación mediante el principio apropiado. Cuando el principio está ausente, las instituciones se vuelven disfuncionales independientemente de la corrección formal. La corrupción de cada tipo sigue el patrón específico determinado por qué principio falla. La república se corrompe cuando los ciudadanos pierden la virtud y buscan el beneficio privado en lugar del bien común. Esta corrupción transforma la democracia en la oclocracia, donde la facción dominante oprime a la minoría, o la aristocracia en la oligarquía, donde los nobles explotan al pueblo.
La monarquía se corrompe cuando el rey destruye los poderes intermedios que moderan su autoridad, concentrando todo en las manos de los ministros que gobiernan despóticamente en su nombre. El despotismo ya está corrompido desde el origen, pero puede degenerarse ulteriormente en la anarquía cuando el terror no logra mantener la obediencia. Capítulo 3. Virtud, honor y miedo, lo que mueve cada gobierno. La teoría más original sobre la motivación política que la Ilustración produjo no apelaba a la racionalidad universal ni a la naturaleza humana común. Afirmaba que los regímenes diferentes requieren las pasiones diferentes para funcionar, que el ciudadano republicano virtuoso es un tipo psicológico distinto del cortesano monárquico ambicioso y del súbdito despótico aterrorizado. Montesquieu llama a estas pasiones características principios que animan los gobiernos: la virtud para la república, el honor para la monarquía, el miedo para el despotismo. Cuando el principio apropiado está presente, las instituciones funcionan suavemente porque los ciudadanos actúan espontáneamente de la manera que preserva el régimen. Cuando el principio se corrompe, las instituciones colapsan porque el comportamiento ya no sostiene la estructura. Esta conexión entre la psicología colectiva y la estabilidad política es la anticipación de la sociología que estudia cómo la cultura sostiene o socava las instituciones. La virtud cívica que la república requiere no es la moralidad privada ni la santidad religiosa. Es la disposición de los ciudadanos a sacrificar el interés privado por el bien común cuando ambos conflictan. El soldado que muere por la patria. El comerciante que acepta los impuestos que reducen la ganancia. El ciudadano que vota según la justicia en lugar del beneficio personal. Todos exhiben la virtud política que Montesquieu distingue de la virtud moral o teológica. Esta virtud es rara porque va contra la inclinación natural de preferir el propio bienestar. Por eso las repúblicas son frágiles y raras. Requieren la educación intensiva que cultiva el patriotismo. Requieren la igualdad material que previene la envidia. Requieren el tamaño pequeño que genera la identificación con la comunidad. Estas condiciones raramente se dan. El honor como el principio de la monarquía es la ambición de distinción y reconocimiento que la jerarquía aristocrática canaliza productivamente. El noble busca la gloria mediante el servicio al rey, no por el amor al bien común, sino por el deseo de la reputación y la preferencia. Esta motivación egoísta, paradójicamente, sostiene el régimen porque la ambición individual se satisface mediante la contribución al orden político. El sistema de rangos, títulos, precedencias, todo crea los incentivos para el comportamiento que beneficia a la monarquía, aunque la intención es el beneficio privado. Montesquieu admira esta alquimia que transforma el vicio de la vanidad en el sostén del gobierno. Pero también reconoce el peligro. Cuando el honor degenera en la bajeza, que busca el favor mediante la adulación en lugar del mérito, la monarquía se corrompe. El miedo como el fundamento del despotismo es el principio más simple y más brutal. El terror del castigo arbitrario paraliza la oposición y genera la obediencia mecánica. El déspota no necesita cultivar la virtud ni canalizar la ambición. Solo necesita la capacidad de castigar caprichosamente para demostrar que la resistencia es fútil. Esta simplicidad hace el despotismo fácil de establecer, pero moralmente repugnante. Montesquieu trata el despotismo con el horror que contrasta con el análisis más neutral de la república y la monarquía.
Esta carga valorativa sugiere que la clasificación no es puramente descriptiva, sino incluye el juicio normativo sobre la superioridad de los regímenes que operan mediante los principios que respetan la humanidad sobre aquellos que la destruyen mediante el terror. El principio corrompido destruye el gobierno independientemente de si las instituciones formales permanecen intactas. La república donde los ciudadanos persiguen solo el interés privado se convierte en la oligarquía faccional, aunque las instituciones democráticas continúen existiendo nominalmente. Montesquieu ofrece Roma como el ejemplo. La República Romana funcionó, mientras la virtud cívica prevaleció pero colapsó cuando la riqueza generó la corrupción que hizo los ciudadanos buscar el beneficio mediante la facción en lugar de mediante la deliberación sobre el bien común. Esta degeneración no requirió el cambio constitucional formal. Simplemente resultó de la transformación psicológica de la ciudadanía que hizo las instituciones republicanas disfuncionales. La república sin la virtud se transforma en la oligarquía, donde la facción dominante oprime al resto según el patrón que Montesquieu observa en las repúblicas italianas del Renacimiento. Venecia comenzó como la república aristocrática, pero degeneró en la oligarquía donde pocas familias monopolizaban el poder mediante la exclusión sistemática de los nuevos miembros. Esta exclusividad destruyó el principio republicano de que los nobles gobiernan por el bien común. Transformó el gobierno en el instrumento del interés privado de la élite reducida. El resultado fue el estancamiento y la eventual conquista por los poderes externos. Capítulo 4. ¿El clima determina el carácter de los pueblos? La teoría más controvertida y más fácilmente ridiculizable que Montesquieu propuso no era la observación empírica sobre la separación de poderes, sino la especulación pseudocientífica sobre cómo el clima determina el carácter nacional y, por tanto, la forma de gobierno apropiada. Los climas cálidos, argumentaba, producen la indolencia y la pasividad que hace los pueblos susceptibles al despotismo. Los climas fríos producen el vigor y la energía que sostiene la libertad. Esta correlación no se basaba en la mera observación casual, sino en la teoría fisiológica elaborada. El calor dilata las fibras del cuerpo, haciendo los nervios laxos y los músculos débiles, mientras el frío contrae las fibras generando la tensión que produce la actividad. Esta explicación mecánica del temperamento mediante la temperatura es el determinismo geográfico en su forma más cruda que ignora completamente la cultura, la historia, las instituciones como factores independientes. Montesquieu apoya la teoría mediante el experimento que reporta haber realizado con la lengua de oveja. Colocó la lengua en el hielo y observó que las fibras se contraían. La expuso al calor y las fibras se relajaban. Esta observación lo llevó a inferir que el clima tiene efectos similares sobre el cuerpo humano. El frío europeo hace los hombres activos, valientes, capaces de resistir la tiranía, mientras el calor asiático hace los hombres pasivos, cobardes, inclinados a someterse al déspota. Esta generalización ignora ejemplos obvios de civilizaciones complejas en climas cálidos y de tiranías en climas fríos. Egipto, Mesopotamia, India, todas desarrollaron las culturas sofisticadas en el calor. Rusia, bajo los zares, era despótica a pesar del clima frío. Pero Montesquieu estaba tan comprometido con la teoría que los contraejemplos no lo disuadían. La
Aplicación política de la teoría climática es que las leyes deben adaptarse al clima en lugar de buscar la universalidad. El legislador sabio reconoce que lo que funciona en el norte de Europa fracasará en el sur de Asia porque los temperamentos son diferentes. Las repúblicas son apropiadas para las zonas temperadas donde el clima genera la virtud cívica necesaria. Las monarquías funcionan en los climas más cálidos, donde el calor debilita pero no destruye completamente la energía. El despotismo es casi inevitable en los trópicos, donde el calor extremo hace los pueblos incapaces de gobernarse a sí mismos. Esta adaptación climática justifica el relativismo de las instituciones. No hay una constitución ideal, sino solo las constituciones apropiadas para condiciones geográficas específicas. El determinismo geográfico que la teoría implica es profundamente problemático porque elimina la agencia humana en la creación de las instituciones políticas. Si el clima determina la forma de gobierno, entonces los esfuerzos de los reformadores son fútiles cuando luchan contra las condiciones naturales. Esta implicación fatalista contradice el espíritu de la Ilustración, que confiaba en la razón humana para mejorar las instituciones mediante el diseño deliberado. También justifica el colonialismo mediante el argumento de que los pueblos tropicales necesitan el gobierno externo porque son incapaces de la autodeterminación. Esta justificación fue explotada por los imperialistas europeos que citaban a Montesquieu para legitimar la dominación. Pero la teoría no es completamente determinista porque Montesquieu admite que las leyes pueden contrarrestar parcialmente los efectos del clima. El legislador hábil reconoce las tendencias que el clima produce y diseña las instituciones que las compensan. En los países cálidos donde el calor induce la pereza, las leyes deben castigar la ociosidad y recompensar la industria. Donde el clima debilita la energía, las leyes deben estimular la actividad. Esta posibilidad de corrección mediante las instituciones introduce el elemento de contingencia que salva la teoría de ser completamente fatalista. Pero la tensión permanece entre la determinación climática y la agencia legislativa, que nunca se resuelve satisfactoriamente. La recepción de la teoría climática fue dividida incluso entre los admiradores de Montesquieu. Algunos la aceptaron como la explicación científica innovadora de la diversidad política. Otros la ridiculizaron como la especulación sin fundamento que desacreditaba el resto del análisis. Voltaire se burló del experimento de la lengua de oveja como la pseudociencia absurda. Rousseau rechazó el determinismo geográfico argumentando que las instituciones resultan de la voluntad humana, no del clima. Esta crítica fue justificada porque la teoría climática es la parte más débil de la obra de Montesquieu. La confusión de la correlación con la causalidad basada en la evidencia anecdótica y el prejuicio cultural más que en la investigación rigurosa. Capítulo 5. Libertad política. No es hacer lo que se quiere. La definición más contraintuitiva de la libertad que la filosofía política moderna produjo no identificaba la libertad con la ausencia de las restricciones, ni con la capacidad de hacer lo que uno desea. Identificaba la libertad con la vida bajo las leyes justas que protegen mediante la restricción del poder arbitrario. Montesquieu argumenta que la libertad política no es hacer lo que se quiere, sino poder hacer lo que las leyes permiten sin temor a la interferencia arbitraria. Esta redefinición invierte la comprensión ordinaria. Las leyes no destruyen la libertad, sino que la crean mediante el establecimiento de los límites predecibles que todos deben respetar. La ausencia de las leyes
no es la libertad, sino la esclavitud de todos al capricho de los más fuertes. Solo cuando el poder está limitado por las reglas que se aplican, igualmente puede existir la seguridad que la libertad requiere. La distinción crucial es entre la libertad política y la libertad filosófica, que Montesquieu desarrolla para aclarar qué tipo de libertad el gobierno debe proteger. La libertad filosófica es la autonomía de la voluntad, la capacidad de elegir según la razón sin la interferencia externa. Esta libertad metafísica es preocupación de los teólogos y los filósofos que debaten el libre albedrío. La libertad política es la seguridad contra el abuso del poder gubernamental, la capacidad de vivir según las leyes conocidas sin temor al arresto arbitrario o a la confiscación. Esta libertad práctica es la única que el gobierno puede proporcionar y es la única relevante para el análisis político. Confundir ambas genera el error de pensar que el gobierno debe maximizar la autonomía cuando debe maximizar la seguridad. La paradoja es que las leyes crean la libertad mediante la restricción, porque establecen los límites claros que el poder no puede traspasar. Cuando el gobierno opera según las reglas fijas que se conocen de antemano, los ciudadanos pueden planear las vidas sin temor a la interferencia sorpresiva. Esta previsibilidad es la esencia de la libertad política. No importa que las reglas prohíban muchas acciones, si las prohibiciones son claras y se aplican igualmente. Lo que destruye la libertad no es la restricción legal, sino el poder arbitrario que puede hacer cualquier cosa sin límite conocido. El déspota que puede confiscar la propiedad caprichosamente destruye la libertad más completamente que el sistema legal que prohíbe ciertas transacciones mediante las reglas transparentes. La seguridad mediante la previsibilidad legal es el bien político primario que la Constitución bien diseñada proporciona. Los ciudadanos necesitan saber qué está permitido y qué está prohibido para poder actuar sin temor. Esta seguridad requiere no solo que las leyes sean claras, sino que se apliquen consistentemente, sin excepciones basadas en el favor o la conexión. Cuando los jueces deciden según las reglas en lugar de según el capricho, cuando los oficiales ejecutan las leyes según los procedimientos establecidos, cuando nadie está por encima de la ley, entonces existe la libertad política, independientemente de cuán restrictivas sean las leyes. El gobierno predecible que respeta los propios límites es compatible con la libertad. El gobierno arbitrario que puede hacer cualquier cosa sin restricción es incompatible con la libertad. ¿Por qué las leyes crean la libertad en lugar de destruirla? Es la cuestión que requiere la explicación cuidadosa, porque contradice la intuición. La respuesta es que la alternativa a las leyes no es la ausencia de las restricciones, sino las restricciones arbitrarias impuestas por los poderosos. En el Estado sin las leyes, el fuerte domina al débil sin límite. El débil no puede resistir porque no hay las reglas que protejan. Las leyes igualan la situación mediante el establecimiento de los límites que incluso los poderosos deben respetar. Esta igualación mediante el derecho es lo que hace la libertad posible para todos en lugar de solo para los fuertes. La ley es el freno sobre el poder que permite al débil vivir seguro. La aplicación de este concepto a los casos concretos revela las implicaciones. La ley que prohíbe el robo restringe la libertad de tomar la propiedad ajena, pero crea la libertad de poseer la propiedad sin temor a la confiscación. La ley que prohíbe la violencia restringe la libertad de atacar,
pero crea la libertad de vivir sin temor al asalto. Estas restricciones son el precio que pagamos por la seguridad que hace la vida civilizada posible. Solo el anarquista que cree que la cooperación voluntaria sin la coerción es viable puede rechazar este trade-off. Montesquieu es realista que reconoce que los humanos no cooperarán espontáneamente sin la amenaza de la sanción. Por tanto, las leyes coercitivas son necesarias para la libertad de todos. Capítulo 6. La Constitución inglesa, el modelo de libertad. La admiración más entusiasta que Montesquieu expresó por un régimen político no fue por la República Romana clásica, ni por las ciudades-estado griegas, sino por la monarquía constitucional inglesa del siglo XVIII, que era la única nación libre de Europa según su juicio. Esta preferencia escandalizaba a los republicanos que consideraban la monarquía incompatible con la libertad. Pero Montesquieu argumenta que la Constitución inglesa, aunque imperfecta y llena de las anomalías históricas, había logrado mediante la evolución accidental lo que los diseñadores racionales no podían crear deliberadamente: el sistema de frenos y contrapesos que hacía la tiranía imposible mediante la distribución del poder entre los actores que se controlaban mutuamente. El rey, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, cada uno con las prerrogativas que limitaban a los otros, creaban el equilibrio dinámico que preservaba la libertad. La Cámara de los Comunes representaba al pueblo mediante los miembros elegidos de los distritos. Esta representación no era completamente democrática, porque el sufragio era limitado a los propietarios y porque los distritos estaban distribuidos desigualmente con los burgos podridos, que tenían pocos votantes, pero la representación igual que las ciudades grandes. Pero Montesquieu no criticaba estas imperfecciones porque el propósito de los comunes no era la democracia perfecta, sino el balance del poder aristocrático. Los comunes controlaban los impuestos mediante el poder de aprobar o rechazar los presupuestos. Este poder hacía el rey dependiente del parlamento para los fondos necesarios para gobernar. Sin la aprobación parlamentaria, el rey no podía financiar la guerra ni pagar la administración. La Cámara de los Lores representaba a la aristocracia hereditaria que tenía el interés en preservar las leyes y las tradiciones contra las innovaciones precipitadas. Los lores podían vetar la legislación aprobada por los comunes mediante el rechazo simple. Este poder conservador moderaba el impulso democrático de los comunes que podría amenazar la propiedad o los privilegios establecidos. Montesquieu valoraba este freno aristocrático porque confiaba más en la sabiduría de la élite educada que en la pasión de las masas. Esta preferencia aristocrática era típica de la Ilustración moderada, que temía tanto la tiranía real como la tiranía popular. El balance entre los comunes y los lores creaba la deliberación que mejoraba las leyes. La monarquía limitada por el parlamento y las leyes era el elemento que distinguía la Constitución inglesa de las monarquías absolutas continentales. El rey inglés tenía las prerrogativas considerables. Comandaba los ejércitos, nombraba los ministros, convocaba y disolvía el parlamento, vetaba la legislación. Pero estas prerrogativas estaban limitadas por las leyes fundamentales que el rey no podía violar sin perder la legitimidad. La Carta Magna, la Petición de Derechos, el Bill of Rights, todos establecían los límites sobre el poder real que protegían los derechos de los súbditos. Cuando Carlos I lo intentó, gobernar sin el parlamento, la guerra civil resultó que terminó con su ejecución. Esta lección histórica estableció que el rey debe respetar los límites constitucionales.
Los frenos y contrapesos en la acción real creaban la fricción constante que frustraba a los participantes, pero que protegía la libertad mediante la prevención de la concentración del poder. El rey proponía las políticas, pero los comunes debían aprobar los fondos. Los comunes legislaban, pero el rey podía vetar. Los lores mediaban entre el rey y los comunes. Las cortes aplicaban las leyes independientemente mediante los jueces que tenían la permanencia. Esta complejidad institucional era ineficiente para la acción rápida, pero efectiva para prevenir el abuso. Montesquieu prefería la ineficiencia, que preserva la libertad, sobre la eficiencia que permite la tiranía. Esta preferencia invierte las prioridades de los absolutistas, que valoraban el orden sobre la libertad. La admiración francesa por la experiencia inglesa era el fenómeno cultural que Montesquieu ejemplificaba y promovía. Los filósofos visitaban Londres, admiraban la libertad de prensa, estudiaban el Parlamento, intentaban importar las ideas a Francia. Pero Montesquieu advertía que las instituciones no pueden trasplantarse sin adaptar al contexto. Lo que funcionaba en Inglaterra con su historia particular, su geografía insular, su religión protestante, su comercio marítimo, podría fracasar en Francia con las condiciones diferentes. Esta advertencia contra la imitación mecánica era consecuencia de su relativismo, que enfatizaba la adaptación de las leyes al espíritu del pueblo. Pero la tensión permanecía entre la admiración por el modelo inglés y el reconocimiento de que no era universalmente aplicable. Capítulo 7. Cartas persas. Sátira social y disfrazada de exotismo. La obra que lanzó la carrera literaria de Montesquieu y que escandalizó a la sociedad francesa no fue el tratado sistemático sobre las leyes, sino la novela epistolar ingeniosa que usaba el artificio de los viajeros persas para criticar la Francia de Luis XIV sin sufrir la censura. Las cartas persas, publicadas anónimamente en 1721, cuando Montesquieu tenía 32 años, narraban las aventuras de dos nobles persas, Uzbek y Rika, que visitan París y escriben las cartas a los amigos en Persia, describiendo las costumbres absurdas de los europeos. Este marco del extranjero que observa la sociedad desde afuera permitía el distanciamiento crítico que hacía visible lo que la costumbre había naturalizado. Los persas se asombran de las instituciones que los franceses aceptan sin cuestionar. El rey que gobierna sin límites, el papa que pretende la autoridad sobre los reyes, la nobleza que vive del privilegio sin trabajar, el pueblo que obedece leyes arbitrarias. La crítica velada al absolutismo de Luis XIV era el propósito político que la forma epistolar disfrazaba mediante la ironía y el humor. Uzbek describe al rey francés como el mago más poderoso del mundo, que persuade a los súbditos de que el papel sin valor es oro, que tres son uno, que el pan es carne. Esta descripción aparentemente neutral del catolicismo y la monarquía era la subversión radical que los lectores reconocían inmediatamente. El rey que crea el valor del dinero mediante el decreto, la Trinidad que viola la lógica, la transubstanciación que contradice los sentidos. Todo esto se vuelve absurdo cuando se describe desde la perspectiva del musulmán racional. Esta técnica del extrañamiento hace lo familiar parecer extraño, forzando a los lectores a reconocer la arbitrariedad de las instituciones que la tradición había santificado. El harén como la alegoría de la tiranía
es la subtrama que corre paralela a las observaciones sobre Europa. Mientras Uzbek está en París criticando el absolutismo francés, su harén en Persia se desintegra porque las esposas se rebelan contra el eunuco que las vigila en su ausencia. Esta rebelión sexual es la metáfora política transparente. El déspota que intenta controlar mediante el terror descubre que el poder absoluto es ilusión cuando no puede supervisar directamente. Las cartas desde el harén se vuelven cada vez más desesperadas. Las esposas desafían las reglas. Los eunucos pierden el control. Finalmente, Roxana, la favorita, revela que nunca lo amó, sino que obedeció solo por el miedo. Esta revelación destruye a Uzbek emocionalmente porque demuestra que el despotismo no puede generar el amor genuino, sino solo la sumisión fingida. El relativismo cultural es el tema filosófico que las cartas desarrollan mediante la demostración de que las costumbres son arbitrarias en lugar de naturales. Los persas observan que lo que los franceses consideran civilizado, los monógamos matrimonios, el vino permitido, las mujeres sin velo, los persas consideran bárbaro. Lo que los persas consideran civilizado, la poligamia, la prohibición del alcohol, el velo femenino, los franceses consideran bárbaro. Esta asimetría de juicios mutuos demuestra que no hay la perspectiva neutral desde la cual determinar qué costumbres son realmente superiores. Cada cultura juzga según los estándares que la propia tradición estableció. Esta conclusión relativista socava la pretensión europea de que la civilización cristiana es superior a las otras culturas. Si las costumbres son convencionales, entonces la superioridad cultural es ilusión etnocéntrica. La sátira de la corte, la iglesia, la sociedad francesa es despiadada mediante la acumulación de las observaciones que ridiculizan las instituciones veneradas. Rica describe el rey que está siempre rodeado de los cortesanos que compiten por el privilegio de sostenerle la camisa, como si esta función fuera el honor supremo. Describe los sacerdotes que viven en el celibato, pero que mantienen las amantes secretamente. Describe las damas de la sociedad, que pasan las horas cambiando los vestidos y aplicando los cosméticos mientras ignoran a los pobres que mueren de hambre en las calles. Describe los filósofos que construyen los sistemas metafísicos elaborados que nadie comprende y que no tienen la utilidad práctica. Esta acumulación de los absurdos crea el efecto cómico que hace la crítica más devastadora que el ataque directo habría sido. La novela filosófica que escapó de la censura mediante el anonimato y la ambigüedad fue el género que Montesquieu inventó o al menos perfeccionó. Las cartas persas no eran el tratado filosófico que argumentaba directamente contra el absolutismo. Eran la ficción literaria que entretenía mediante la narrativa mientras comunicaba las ideas subversivas indirectamente. Los censores no podían prohibir el libro sin admitir que reconocían las críticas que el autor negaba haber intentado. Esta táctica de la ironía protectora se volvió la estrategia estándar de los filósofos que vivían bajo los regímenes que no toleraban la crítica abierta. Voltaire perfeccionaría la técnica en los cuentos filosóficos como Cándido. Diderot la usaría en las entradas de la enciclopedia. Toda la Ilustración francesa desarrolló el arte de decir lo peligroso mediante la forma que parecía inofensiva. Capítulo 8. Contra la esclavitud. Ironía devastadora.
El capítulo más brillante y más subversivo que Montesquieu escribió no atacaba la esclavitud mediante el argumento moral directo que habría sido fácilmente refutado por los defensores de la institución. Lo atacaba mediante la ironía devastadora que fingía defender la esclavitud, mediante la enumeración de todas las razones que los esclavistas realmente usaban, presentándolas de manera que su absurdidad se volvía imposible de ignorar. Si yo tuviera que defender el derecho que hemos tenido de hacer esclavos a los negros, comienza Montesquieu con la inocencia fingida. Esto es lo que diría. Lo que sigue es la lista de las justificaciones que son tan obviamente ridículas que ningún lector podría aceptarlas seriamente. Pero cada justificación absurda que Montesquieu enumera era el argumento real que los defensores de la esclavitud ofrecían sin vergüenza. Esta técnica de la reductio ad absurdum mediante la presentación neutral convierte las defensas estándar de la esclavitud en las autoacusaciones involuntarias. La primera justificación que Montesquieu ofrece irónicamente es que el azúcar sería demasiado caro si no esclavizamos a los africanos para cultivarlo. Esta apelación al interés económico es brutalmente honesta sobre la verdadera razón de la esclavitud: el beneficio de los propietarios de las plantaciones y los consumidores europeos de los productos coloniales. Montesquieu presenta este argumento como si fuera la razón legítima, como si la conveniencia económica justificara la reducción de los humanos a la propiedad. La absurdidad es obvia, pero también es la verdad incómoda. La esclavitud existía porque era rentable, no porque los europeos creían genuinamente en las justificaciones ideológicas que ofrecían. Al presentar el motivo económico como la justificación abierta en lugar de como el secreto vergonzoso, Montesquieu expone la hipocresía de los esclavistas que pretendían que la esclavitud servía a los propósitos civilizadores o religiosos. La segunda justificación es que los africanos son tan negros que es casi imposible compadecerse de ellos. Esta observación sobre el color de la piel como el obstáculo a la empatía es la denuncia sarcástica del racismo que subyace a la esclavitud. Montesquieu presenta esta razón como si fuera el argumento psicológico válido, como si la dificultad de sentir la compasión por aquellos que son visualmente diferentes justificara tratarlos como las cosas. La monstruosidad moral de esta posición es evidente, pero también era la realidad de cómo los europeos razonaban. La diferencia racial permitía la deshumanización que hacía la crueldad tolerable. Al enunciar esta psicología del prejuicio sin el disfraz moralizante, Montesquieu obliga a los lectores a confrontar la fealdad de las actitudes que la sociedad había normalizado. La tercera justificación es que es imposible que los africanos sean hombres porque si lo fueran, los europeos no serían cristianos. Esta lógica circular revela la necesidad psicológica de negar la humanidad de las víctimas para preservar la autoimagen moral de los perpetradores. Los cristianos profesan que todos los humanos son hijos de Dios que deben amarse mutuamente. Pero los cristianos esclavizan a los africanos. Esta contradicción es intolerable. La solución es redefinir a los africanos como no completamente humanos, resolviendo la contradicción mediante la negación de la premisa en lugar de mediante el cambio del comportamiento. Montesquieu expone esta racionalización como el autoengaño transparente que es, demostrando que la religión se adapta para justificar los intereses materiales en lugar de restringirlos. La cuarta justificación es que los africanos tienen las narices chatas y por tanto no pueden ser humanos.
Esta apelación a la diferencia física menor como la evidencia de la diferencia de especie es la culminación absurda de las racionalizaciones que preceden. Montesquieu ha llevado la lógica de la diferencia racial hasta el límite ridículo donde la forma de la nariz determina el estatus moral. Esta reducción al absurdo demuestra que todas las apelaciones a la diferencia física para justificar el tratamiento diferencial son arbitrarias. Si la nariz chata justifica la esclavitud, entonces cualquier característica física podría justificarla. Pero ninguna característica física es moralmente relevante. La humanidad no depende de la apariencia, sino de la capacidad de sufrir, pensar, sentir. Capacidades que todos los humanos comparten independientemente de la variación superficial. La crítica moral disfrazada de la defensa irónica es la estrategia retórica que hace el ataque de Montesquieu tan efectivo. Si hubiera argumentado directamente que la esclavitud es inmoral, los defensores habrían respondido con sus justificaciones que la audiencia ya conocía y parcialmente aceptaba. Al presentar estas justificaciones como si fueran serias, pero en el contexto que hace su absurdidad evidente, Montesquieu destruye las defensas sin tener que argumentar contra ellas explícitamente. La ironía hace el trabajo crítico mediante la invitación a los lectores a reconocer el contraste entre lo que se dice literalmente y lo que se significa realmente. Esta técnica es más persuasiva que el argumento directo porque activa la inteligencia crítica de los lectores en lugar de provocar la resistencia defensiva. Capítulo 9. Las leyes deben adecuarse al pueblo. No existe la receta universal. La tesis más relativista y más anti-ilustrada que Montesquieu defendió afirmaba que las leyes perfectas para un pueblo pueden destruir a otro porque lo que constituye la buena legislación depende completamente del contexto particular en lugar de seguir los principios universales. Esta posición contradecía el proyecto de la Ilustración de descubrir las leyes naturales que gobiernan la sociedad humana, así como Newton había descubierto las leyes que gobiernan la naturaleza física. Montesquieu argumenta que la ciencia política no puede ser como la física porque los humanos son formados por las historias, las geografías, las religiones, las economías particulares que varían tan enormemente que las generalizaciones universales son imposibles o inútiles. El legislador sabio no busca la constitución ideal abstracta, sino la constitución apropiada para el pueblo específico que gobernará. Esta adecuación requiere el conocimiento profundo de las condiciones locales que solo la observación empírica puede proporcionar. La geografía determina qué forma de gobierno es viable mediante la influencia en el tamaño del territorio y en el clima. Las repúblicas requieren el territorio pequeño, donde los ciudadanos pueden reunirse para deliberar y donde la identificación con la comunidad es fuerte. Los imperios vastos requieren el gobierno centralizado, que puede controlar las distancias grandes mediante la administración burocrática. Entre estos extremos, la monarquía es apropiada para los estados medianos de Europa, donde el territorio es demasiado grande para la democracia directa, pero no tan grande que requiere el despotismo. Esta correlación entre el tamaño y la forma no es la necesidad absoluta, sino la tendencia fuerte que el legislador prudente reconoce. Intentar la república en el territorio imperial es invitar el fracaso. El clima influye en el temperamento nacional según la teoría problemática que Montesquieu desarrolla extensamente. Los pueblos del norte son vigorosos y amantes de la libertad. Los del sur son indolentes y pasivos. Esta diferencia requiere las leyes diferentes, los socioasias.
Nórdicos pueden gobernarse mediante la participación porque tienen la energía para la política activa. Los sureños requieren el gobierno más directivo porque carecen de la iniciativa. Esta generalización climática es la parte más débil del sistema de Montesquieu, porque se basa en la evidencia anecdótica y el prejuicio cultural, pero revela el compromiso con la adaptación contextual, que es la intuición central. Las leyes uniformes aplicadas sin considerar las diferencias producen la injusticia en lugar de la justicia. La religión establece los límites sobre qué leyes son aceptables y qué reformas son viables. En los países católicos, las leyes que contradicen la doctrina de la Iglesia generarán la resistencia que las hace inefectivas. En los países islámicos, las leyes sobre el matrimonio, la herencia, la dieta deben conformarse a la Sharia o enfrentarán el rechazo. El legislador no puede ignorar estas restricciones religiosas, incluso si personalmente considera la religión superstición. Debe trabajar dentro de los límites que la cultura establece en lugar de intentar la transformación radical que generaría el conflicto. Esta acomodación del prejuicio religioso puede parecer la claudicación, pero Montesquieu argumenta que es el realismo político que reconoce que las leyes que la población rechaza no son leyes sino letra muerta. La economía determina qué instituciones son sostenibles mediante la provisión de los recursos materiales que el gobierno requiere. Las repúblicas comerciales como Venecia o Ámsterdam pueden funcionar con la participación amplia porque la prosperidad permite el ocio político y porque el comercio cultiva las virtudes de la confianza y el compromiso. Las sociedades agrarias pobres donde la subsistencia requiere el trabajo constante no pueden sostener la democracia que requiere que los ciudadanos dediquen el tiempo a los asuntos públicos. Esta dependencia material significa que las reformas políticas sin el desarrollo económico están condenadas. No podemos importar la democracia a las sociedades que carecen de las condiciones económicas que la democracia presupone. Las costumbres establecen las expectativas sobre el comportamiento apropiado que las leyes deben respetar o transformar solo gradualmente. Cuando las leyes contradicen las costumbres arraigadas, o las leyes son ignoradas, o las costumbres deben cambiarse mediante la educación lenta. Esta tensión entre la ley y la costumbre significa que el legislador que quiere reformar debe proceder cautelosamente en lugar de intentar la transformación repentina. La Revolución Francesa ignoraría esta advertencia mediante el intento de crear la sociedad completamente nueva según los principios racionales. El resultado fue el caos que Montesquieu habría predicho. Las leyes que contradicen las costumbres profundamente arraigadas generan la resistencia que destruye el orden en lugar de mejorarlo. Roma no es el modelo universal que puede copiarse mecánicamente, sino el ejemplo particular cuyo éxito dependió de las condiciones específicas que no pueden replicarse. Los revolucionarios que querían revivir la virtud romana en la Francia del siglo XVIII malentendían fundamentalmente la lección de la historia. Roma funcionó en el contexto de la ciudad-estado pequeña, con la población de los campesinos soldados que tenían la independencia económica y la disposición al sacrificio. La Francia moderna era el estado grande con la población diversa que incluía los comerciantes, los artesanos, los profesionales, ninguno de los cuales tenía el temperamento del ciudadano romano. Intentar las instituciones romanas sin las condiciones romanas era la fantasía utópica que ignoraba las realidades sociológicas. Capítulo 10.
Corrupción de los gobiernos. Cómo cada régimen muere. La teoría más sombría sobre la dinámica política que Montesquieu desarrolló no prometía el progreso indefinido ni la perfectibilidad de las instituciones. Afirmaba que todos los gobiernos contienen las semillas de su propia destrucción mediante la corrupción del principio que los anima, que el proceso de degeneración es natural e inevitable a menos que los esfuerzos extraordinarios lo resistan. La república se corrompe cuando los ciudadanos pierden la virtud cívica y se vuelven egoístas buscando el interés privado en lugar del bien común. La monarquía se corrompe cuando el rey concentra todo el poder en sus manos, destruyendo los cuerpos intermedios que moderan el gobierno. El despotismo ya nace corrompido, pero degenera ulteriormente cuando el terror ya no logra mantener la obediencia y la anarquía reemplaza la tiranía. Este ciclo de ascenso y caída no es accidente histórico, sino la consecuencia necesaria de cómo las pasiones humanas operan bajo las instituciones políticas. La república pierde la virtud mediante el proceso gradual que la riqueza y el lujo aceleran. Cuando la república es joven y pobre, los ciudadanos comparten las privaciones y luchan juntos por la supervivencia. Esta igualdad material y el peligro común cultivan el patriotismo, que subordina el interés individual al bien colectivo. Pero el éxito militar y comercial trae la riqueza que destruye la igualdad. Algunos ciudadanos se enriquecen mientras otros permanecen pobres. Los ricos buscan las leyes que protejan la propiedad en lugar de las leyes que promuevan el bien común. Los pobres resentidos buscan la redistribución mediante la facción. Esta polarización destruye el consenso sobre el bien común que la virtud republicana requiere. Montesquieu cita a Roma como el ejemplo paradigmático. La república funcionó mientras los ciudadanos eran campesinos modestos, pero colapsó cuando las conquistas trajeron la riqueza masiva que corrompió las costumbres. Los ciudadanos se vuelven egoístas mediante la transformación psicológica que el lujo produce. La vida simple cultiva las virtudes de la moderación, la frugalidad, el sacrificio porque la necesidad obliga. Pero la abundancia permite la indulgencia que debilita la disciplina. Los ciudadanos ricos prefieren el ocio privado al servicio público, el placer personal al deber cívico. Esta preferencia no es vicio moral individual, sino la consecuencia natural de cómo la prosperidad cambia los incentivos. Cuando la vida es cómoda, el sacrificio por la patria parece innecesario. Cuando la propiedad es segura, la participación política parece un costo sin beneficio. Esta racionalidad individual agregada destruye la base colectiva de la república que requiere que los ciudadanos actúen contra el interés inmediato por el bien futuro de la comunidad. La monarquía se corrompe cuando el rey destruye los poderes intermedios mediante la centralización administrativa que reemplaza la aristocracia independiente con los funcionarios dependientes. Los cuerpos intermedios, la nobleza con los privilegios hereditarios, los parlamentos regionales, las ciudades con las cartas, todos limitan el poder real mediante el mantenimiento de las esferas de autonomía que el rey debe respetar. Pero el rey ambicioso ve estos límites como los obstáculos a la eficiencia que deben eliminarse. Gradualmente crea la burocracia centralizada que ejecuta las órdenes sin la resistencia. Esta centralización aumenta el poder real a corto plazo, pero destruye la moderación que distingue la monarquía del despotismo. Cuando todos los poderes están concentrados, la monarquía temperada se transforma en el absolutismo, que es despotismo apenas disfrazado. El honor degenera en la bajulación cuando el mérito
ya no determina el avance sino la proximidad al rey y la disposición a la adulación. En la monarquía saludable, los nobles sirven al rey por el deseo de la gloria que se gana mediante las hazañas militares o el servicio administrativo competente. Esta competencia por el honor genera la excelencia porque solo los logros reales merecen el reconocimiento. Pero cuando el rey centraliza el patronazgo, el camino al éxito ya no es el mérito, sino el favor real. Los cortesanos aprenden a adular en lugar de servir, a aparentar en lugar de lograr. Esta corrupción del honor destruye la base moral de la monarquía que depende de la ambición canalizada productivamente. Cuando la vanidad reemplaza al honor, la monarquía pierde el principio que la sostiene. El despotismo ya está corrompido desde el nacimiento, porque opera mediante el miedo en lugar de mediante la virtud o el honor. No tiene el principio moral que pueda corromperse porque nunca lo tuvo, pero puede degenerarse ulteriormente cuando el terror ya no es suficiente para mantener la obediencia. El déspota gobierna mediante el castigo arbitrario que paraliza la resistencia. Pero esta estrategia tiene los límites. El terror constante eventualmente genera la desesperación que hace a los súbditos preferir la muerte a la sumisión continua. Cuando los súbditos ya no temen el castigo porque la vida bajo el despotismo es peor que la muerte, el régimen colapsa en la anarquía. Esta autodestrucción del despotismo es la única esperanza que Montesquieu ofrece para los pueblos sometidos. La tiranía eventualmente se vuelve tan insoportable que incluso los más aterrorizados se rebelan. El ciclo de ascenso y caída que Montesquieu describe es pesimista pero no completamente fatalista. Los gobiernos pueden resistir la corrupción mediante los esfuerzos conscientes de mantener el principio que los anima. Las repúblicas pueden preservar la virtud mediante las leyes suntuarias que limitan el lujo, mediante la educación que cultiva el patriotismo, mediante la redistribución que previene la desigualdad extrema. Las monarquías pueden preservar el honor mediante la protección de los cuerpos intermedios, mediante el rechazo de la centralización excesiva, mediante el reconocimiento público del mérito. Pero estos esfuerzos van contra la corriente natural de cómo el poder tiende a concentrarse y cómo la prosperidad tiende a corromper. La preservación del buen gobierno requiere la vigilancia constante contra las tendencias que lo socavan. Capítulo 11. El comercio suaviza costumbres, economía y moral. La tesis más optimista y más característica de la Ilustración que Montesquieu defendió afirmaba que el comercio internacional transforma el carácter nacional mediante la generación de los incentivos para la paz y la moderación que la virtud moral no puede proporcionar. Las naciones que comercian extensamente desarrollan las costumbres más suaves porque el interés económico requiere la confianza mutua, el cumplimiento de los contratos, la resolución pacífica de las disputas. Esta conexión entre la economía y la moral invierte la visión tradicional que trataba el comercio como la actividad corrupta que debilita la virtud cívica. Montesquieu argumenta que el comercio no destruye la moralidad, sino que la transforma desde la virtud heroica del sacrificio hacia la virtud burguesa de la honestidad y la moderación. Esta moralidad comercial puede ser menos elevada que la virtud republicana clásica, pero es más realista para las sociedades modernas, donde la prosperidad ha reemplazado la gloria como el objetivo principal.
El comercio suaviza las costumbres mediante el mecanismo psicológico simple. Los comerciantes aprenden que la violencia es mala para los negocios. El mercader que engaña a los clientes pierde la reputación y las futuras transacciones. El que usa la fuerza para resolver las disputas es excluido de las redes comerciales que requieren la confianza. Esta disciplina del mercado genera el comportamiento cooperativo sin requerir la virtud moral interna. Los comerciantes actúan honestamente no porque sean santos, sino porque la deshonestidad no les conviene a largo plazo. Esta moralidad instrumental es menos admirable que la virtud desinteresada, pero es más confiable porque está basada en el interés, en lugar de en el altruismo raro. Las naciones que comercian mutuamente tienen el incentivo de mantener la paz porque la guerra interrumpe el comercio que beneficia a ambas partes. Inglaterra y Holanda, los grandes poderes comerciales del siglo XVIII, raramente guerreaban mutuamente porque el comercio bilateral era demasiado valioso para arriesgar mediante el conflicto. Esta lógica de la paz comercial es la anticipación de la teoría liberal moderna de que la interdependencia económica reduce la guerra mediante la elevación del costo. Montesquieu no era ingenuo sobre el poder de esta lógica. Reconocía que las guerras comerciales ocurrían cuando las naciones competían por los mercados o los recursos, pero argumentaba que la tendencia general era que el comercio promovía la paz más que las virtudes marciales que las repúblicas clásicas cultivaban. El interés mutuo crea la moderación política mediante la generación de los grupos dentro de cada nación que se benefician del comercio y por tanto se oponen a las políticas que lo amenazan. Los mercaderes, los banqueros, los manufactureros, todos tienen el interés en la estabilidad y la previsibilidad que el comercio requiere. Este interés los hace apoyar el gobierno moderado que respeta las leyes y los contratos en lugar del gobierno arbitrario que puede confiscar la propiedad o cambiar las reglas caprichosamente. Esta base económica para el liberalismo político es la conexión que Montesquieu identificó antes de que Adam Smith la desarrollara sistemáticamente. La burguesía comercial es la aliada natural del constitucionalismo porque el comercio florece bajo las instituciones que limitan el poder arbitrario. Las monarquías comerciales son menos violentas que las monarquías feudales porque la fuente del poder cambia de la tierra a la riqueza móvil. El noble feudal que deriva el poder de la tierra, que controla territorialmente, tiene el incentivo de conquistar más tierra mediante la guerra. El mercader que deriva la riqueza del comercio tiene el incentivo de expandir los mercados mediante la negociación. Esta diferencia en la base material del poder genera las diferencias en la política exterior. Las sociedades feudales son expansionistas militarmente. Las sociedades comerciales son expansionistas económicamente. Montesquieu prefería la segunda, porque la competencia comercial es menos destructiva que la conquista militar. Los perdedores de la competencia comercial empobrecen pero sobreviven. Los perdedores de la guerra mueren. El lujo no es siempre malo, sino que depende del tipo de gobierno, según la distinción que Montesquieu desarrolla contra los moralistas que condenaban todo consumo ostentoso. En las repúblicas donde la virtud cívica requiere la igualdad y la frugalidad, el lujo es corruptor porque genera la desigualdad que destruye el patriotismo. Pero en las monarquías donde la economía es más desarrollada, el lujo estimula la producción que emplea a los pobres.
Los artesanos que fabrican los bienes de lujo para los ricos obtienen el ingreso que la subsistencia agrícola no proporcionaría. Esta defensa del lujo era controversial porque contradecía la sabiduría tradicional que trataba la ostentación como el vicio, pero era consistente con el reconocimiento de Montesquieu de que las virtudes apropiadas varían según el contexto. Lo que corrompe la república puede sostener la monarquía. La economía transforma el carácter político mediante el cambio de los incentivos que moldean el comportamiento. El campesino que vive de la subsistencia tiene el horizonte temporal corto y la mentalidad de suma cero donde la ganancia de uno es la pérdida de otro. El comerciante que invierte el capital tiene el horizonte largo y la mentalidad de suma positiva donde el intercambio beneficia a ambas partes. Esta diferencia psicológica genera las diferencias políticas. Las sociedades agrarias tienden hacia el conservadurismo que resiste el cambio. Las sociedades comerciales tienden hacia el progresismo que abraza la innovación. Montesquieu valoraba esta apertura comercial al cambio porque creía que el progreso material era posible y deseable, posición que lo distinguía de los republicanos clásicos que idealizaban la austeridad estática. Capítulo 12. El espíritu de las leyes, sistema o caos. La obra que consumió 20 años de la vida de Montesquieu y que transformó la filosofía política mediante el método comparativo apareció en 1748 con el título ambicioso que prometía la síntesis completa. El espíritu de las leyes, o de la relación que las leyes deben tener con la constitución de cada gobierno, con las costumbres, el clima, la religión, el comercio. Esta enumeración de los factores que el legislador debe considerar revelaba la complejidad del proyecto. No era el tratado que deducía los principios universales desde los axiomas, sino la análisis empírica que examinaba las innumerables variaciones de las instituciones para identificar los patrones y las causas. Los 2 volúmenes contenían 31 libros divididos en los cientos de capítulos que trataban los temas desde la esclavitud hasta la tributación, desde el clima hasta la religión, desde Roma hasta China. Esta amplitud enciclopédica hacía la obra difícil de leer, pero rica en las observaciones que alimentarían los debates durante los siglos siguientes. Las décadas de la investigación que precedieron la publicación involucraban la lectura masiva de las historias, los relatos de viajeros, los tratados legales, todo lo disponible sobre las sociedades diversas. Montesquieu no viajó extensamente fuera de Francia, excepto el viaje a Inglaterra, que fue formativo, pero leía vorazmente en múltiples lenguas acumulando los casos que compararía para identificar las regularidades. Esta investigación de biblioteca era el método estándar de la época antes de que la antropología de campo se desarrollara. Generaba el problema de que la información sobre las sociedades no europeas era frecuentemente inexacta o sesgada por los prejuicios de los viajeros. Pero también permitía la comparación amplia que la observación directa, limitada a pocos casos, no podía proporcionar. La estructura de 31 libros divididos en los cientos de capítulos creaba la obra que era más la colección de los ensayos que el tratado sistemático. Algunos libros trataban los temas generales como la naturaleza de los 3 gobiernos. Otros trataban los temas específicos como las leyes que conciernen al clima. Esta organización temática significaba que el lector podía entrar en cualquier punto en lugar de seguir el argumento lineal desde el principio. Pero también significaba que la relación entre las partes era a veces oscura.
Los críticos acusaban a Montesquieu de carecer del sistema coherente. Los defensores respondían que la complejidad del tema requería el método mosaico que capturaba las múltiples dimensiones de la realidad social. El análisis comparativa de las centenas de sociedades desde Roma hasta China, desde Esparta hasta Inglaterra, era la innovación metodológica que hacía la obra diferente de los tratados anteriores de la filosofía política. Platón y Aristóteles habían comparado las constituciones griegas. Maquiavelo había analizado Roma, pero ninguno había intentado el alcance global que Montesquieu perseguía. Esta ambición de la cobertura universal generaba el problema de la superficialidad. El conocimiento de muchas sociedades era necesariamente menos profundo que el conocimiento intensivo de una, pero permitía la identificación de los patrones que el estudio de un caso no podría revelar. La república como la forma apropiada para los estados pequeños solo se vuelve visible cuando se comparan los múltiples ejemplos de diferentes tamaños. La cuestión de si la obra tiene el sistema coherente o simplemente las observaciones dispersas ha dividido a los intérpretes desde la publicación. Algunos argumentan que hay el sistema implícito basado en la tipología de los tres gobiernos y los principios correspondientes. La diversidad aparente de los temas se organiza según la lógica de cómo los factores diferentes influyen en qué gobierno es viable. Otros argumentan que la obra es la colección de las ideas brillantes sin la unidad teórica. Los capítulos sobre el clima, la religión, el comercio no se integran en la teoría general, sino que permanecen como los análisis separados. Esta ambigüedad es probablemente deliberada. Montesquieu escribía para la audiencia amplia que apreciaría las observaciones particulares sin necesidad de seguir el sistema completo. La prohibición por la Iglesia Católica mediante la inclusión en el índice de los libros prohibidos en 1651 fue el reconocimiento involuntario de que la obra era peligrosa para la ortodoxia. La Iglesia objetaba múltiples aspectos: el tratamiento de la religión como el fenómeno social que varía según las circunstancias, en lugar de como la verdad revelada universal, la crítica del poder papal, la defensa de la tolerancia religiosa, el relativismo moral que negaba los absolutos. Montesquieu respondió con la defensa del espíritu de las leyes, que argumentaba que el análisis empírico de cómo las religiones funcionan sociológicamente no implicaba el juicio sobre la verdad teológica. Esta defensa fue insuficiente para la Iglesia, pero suficiente para que la obra circulara ampliamente en Francia, a pesar de la prohibición formal. La ambigüedad entre la ciencia descriptiva y la prescripción normativa es la tensión que atraviesa la obra completa. Montesquieu afirma que describe las leyes que las sociedades realmente tienen en lugar de prescribir las leyes que deberían tener, pero constantemente hace los juicios de valor sobre qué instituciones son superiores. Admira la Constitución inglesa, condena el despotismo, critica la esclavitud. Estos juicios normativos contradicen la pretensión de neutralidad descriptiva. La tensión es irresoluble porque el proyecto mismo de identificar qué leyes son apropiadas para qué circunstancias presupone el criterio de lo que cuenta como apropiado, lo cual es el juicio normativo que la ciencia descriptiva supuestamente evita. Capítulo 13. Religión y política. Separar sin despreciar.
la posición más delicada y más difícil de sostener que Montesquieu intentó formular sobre la relación entre la religión y el gobierno no era el ateísmo militante que algunos filósofos adoptarían, ni la subordinación completa de la política a la teología que la tradición escolástica había defendido. Era la separación funcional que reconocía que la religión no debe gobernar directamente, pero que importa profundamente para la estabilidad política mediante la influencia en las costumbres que sostienen o socavan las instituciones. Esta posición intermedia satisfacía a nadie. Los devotos la consideraban insuficientemente piadosa porque trataba la religión como el instrumento social en lugar de como la verdad revelada. Los escépticos la consideraban demasiado acomodaticia porque no denunciaba la superstición directamente. Pero Montesquieu insistía en que el análisis sociológico de cómo las religiones funcionan políticamente no requiere el juicio sobre la verdad teológica. Podemos estudiar los efectos sociales del cristianismo sin decidir si Cristo era divino. El cristianismo favorece el gobierno moderado según el argumento controvertido que Montesquieu desarrolla mediante la comparación con el Islam. La doctrina cristiana de la separación entre lo que es de César y lo que es de Dios establece la distinción entre la autoridad temporal y la espiritual que limita el poder secular. El príncipe cristiano no puede reclamar la autoridad religiosa absoluta porque la Iglesia mantiene la jurisdicción independiente sobre las cuestiones espirituales. Esta división de la autoridad genera la tensión que previene la concentración total del poder. Aunque Montesquieu critica las pretensiones papales de supremacía sobre los reyes, valora el principio general de que la religión debe mantener la esfera autónoma que resiste el absolutismo político. Esta autonomía religiosa crea el espacio para la libertad, porque el poder secular no puede dominar completamente cuando la Iglesia proporciona la alternativa institucional. El islamismo tiende al despotismo, según la caracterización que Montesquieu ofrece basada en el conocimiento limitado y sesgado de las sociedades musulmanas. Argumenta que el Islam no distingue claramente entre la ley religiosa y la ley civil, que el Corán regula no solo la fe, sino también las transacciones comerciales, la herencia, el matrimonio. Esta fusión de lo religioso y lo político significa que el gobernante musulmán, que controla la interpretación religiosa, controla todo. No hay la esfera secular autónoma donde los súbditos puedan resistir mediante la apelación a la autoridad independiente. Esta ausencia de los cuerpos intermedios hace el despotismo más fácil. Montesquieu reconoce que describe la tendencia en lugar de la necesidad. Algunos estados musulmanes son menos despóticos que otros, pero la estructura teológica del Islam hace la moderación más difícil que en el cristianismo. La tolerancia religiosa como la necesidad política es la conclusión práctica que Montesquieu deriva del análisis de cómo la persecución religiosa desestabiliza los gobiernos. La revocación del Edicto de Nantes por Luis XIV en 1685, la cual expulsó a los hugonotes protestantes de Francia, fue el desastre económico y político que Montesquieu critica implícitamente. Los hugonotes eran los comerciantes y los artesanos hábiles cuya expulsión empobreció a Francia mientras enriquecía a Inglaterra y Holanda que los acogieron. Esta lección histórica demuestra que la persecución religiosa por la pureza doctrinal es la locura política que daña al perseguidor más que al perseguido. El gobierno prudente tolera las diversidades religiosas,
no porque apruebe todas las doctrinas, sino porque la paz y la prosperidad requieren la coexistencia. La Inquisición, como la barbarie política disfrazada del acelo religioso, es la institución que Montesquieu condena con el horror apenas contenido. El tribunal que investigaba la herejía mediante la tortura y que castigaba mediante la quema pública era la negación de todos los principios del gobierno moderado que Montesquieu defendía. La arbitrariedad de las acusaciones, la inversión de la presunción de inocencia, la crueldad de los castigos, todo violaba la justicia. Pero Montesquieu no podía denunciar la Inquisición directamente sin arriesgar la censura. Usaba la ironía y la comparación implícita con las prácticas bárbaras de otras culturas para comunicar la condena. Los lectores entendían que cuando describía las atrocidades de los regímenes lejanos, realmente criticaba las instituciones europeas que operaban según los principios similares. Dios no necesita las leyes humanas para defenderse según el argumento teológico que Montesquieu usa para minar la justificación de la persecución religiosa. Los defensores de la Inquisición argumentaban que el castigo de los herejes era necesario para proteger la fe verdadera contra la corrupción. Montesquieu responde que esta lógica insulta a Dios mediante la sugerencia de que el Creador omnipotente requiere la ayuda de los magistrados mortales para preservar la religión. Si Dios quiere castigar a los herejes, puede hacerlo directamente mediante los medios sobrenaturales. Si no los castiga, quizás tolera la diversidad de las creencias. Los humanos que castigan en nombre de Dios presumen conocer la voluntad divina con la certeza que la fe honesta nunca puede tener. Esta presunción es la arrogancia espiritual que genera la crueldad terrenal. La religión debe servir a la moralidad en lugar de reemplazarla mediante el análisis que distingue la verdadera religión de la superstición fanática. Montesquieu no era ateo, pero tampoco era devoto ortodoxo. Valoraba la religión por los efectos sociales benéficos. Cultivar las virtudes de la honestidad, la caridad, la moderación que la sociedad civil requiere. Despreciaba la religión que se obsesionaba con las doctrinas abstractas, mientras ignoraba las obligaciones morales concretas. El fanático que persigue a los herejes mientras oprime a los pobres ha invertido las prioridades. La religión que no mejora el comportamiento moral es la superstición inútil o dañina independientemente de la ortodoxia doctrinal. Esta instrumentalización de la religión escandalizaba a los teólogos que insistían en que la fe era valiosa por sí misma, en lugar de por las consecuencias sociales. Capítulo 14. Método comparativo. Observar antes de juzgar. La innovación metodológica más importante que Montesquieu introdujo en la filosofía política no fue el descubrimiento de nuevos principios mediante la deducción lógica, sino la aplicación sistemática del método comparativo que examina las múltiples sociedades para identificar los patrones que un caso único no puede revelar. Comparar Roma con Esparta, Inglaterra con Persia, China con Francia, no era el ejercicio erudito sin propósito, sino la estrategia deliberada para descubrir las regularidades sociológicas mediante la variación de las condiciones. Cuando observamos que las repúblicas pequeñas son más estables que las grandes, que los climas templados favorecen la libertad más que los extremos, que el comercio suaviza las costumbres, estas generalizaciones emergen desde la comparación en lugar de desde la especulación a priori.
Este método empírico anticipaba la sociología científica que se desarrollaría un siglo después mediante la institucionalización de la investigación comparativa como la disciplina académica. La historia como el laboratorio político es la metáfora que captura cómo Montesquieu usaba los casos históricos para probar las hipótesis sobre las relaciones causales. Los científicos naturales experimentan mediante la manipulación de las variables en el laboratorio para determinar qué factores causan qué efectos. Los científicos sociales no pueden experimentar con las sociedades reales porque la manipulación sería inmoral y prácticamente imposible. Pero la historia proporciona los experimentos naturales donde las sociedades diferentes han probado las instituciones diversas bajo las condiciones variadas. Mediante la comparación de estos experimentos naturales, podemos inferir qué factores son causalmente importantes. Si todas las repúblicas exitosas son pequeñas, mientras todas las grandes colapsan, inferimos que el tamaño importa causalmente para la viabilidad republicana. Buscar los patrones y las causas generales, en lugar de simplemente narrar los eventos, es lo que distingue el análisis sociológico de Montesquieu de la historiografía narrativa tradicional. El cronista registra que Roma cayó en el año 476. El sociólogo pregunta por qué cayó. ¿Fue la corrupción moral? ¿La presión bárbara? ¿La sobretensión imperial? ¿El colapso económico? Mediante la comparación de Roma con otros imperios que cayeron o sobrevivieron bajo las condiciones similares o diferentes, podemos identificar los factores causales que contribuyeron. Esta búsqueda de las causas requiere la abstracción desde los detalles particulares hacia los patrones generales. Es el movimiento intelectual desde el qué sucedió hacia el por qué sucedió, desde la descripción hacia la explicación. No juzgar según la moral, sino explicar mediante las causas es el ideal de neutralidad científica que Montesquieu proclamaba aunque no siempre lo cumplía. El moralista condena la esclavitud como el mal que debe abolirse. El sociólogo pregunta por qué la esclavitud existe en algunas sociedades pero no en otras. ¿Es el clima que hace el trabajo manual intolerable para los europeos en los trópicos? ¿Es la disponibilidad de la mano de obra que hace la esclavitud económicamente innecesaria en Europa? ¿Es la religión que hace la esclavitud moralmente repugnante para los cristianos? Estas preguntas causales son diferentes de los juicios morales, aunque Montesquieu frecuentemente mezclaba ambos. La tensión entre la descripción neutral y la evaluación normativa es irresoluble en las ciencias sociales, porque los fenómenos que estudiamos son inherentemente evaluativos. La observación empírica versus la deducción abstracta es la oposición metodológica que Montesquieu enfatizaba contra el racionalismo, que intentaba derivar los principios políticos desde los axiomas a priori. Descartes había mostrado que las matemáticas pueden proceder mediante la deducción desde las definiciones claras. Algunos filósofos creían que la política podía estudiarse similarmente mediante la derivación de las conclusiones necesarias desde las premisas sobre la naturaleza humana o la razón. Montesquieu rechazaba este método como inadecuado para las ciencias sociales, donde la diversidad empírica es demasiado grande para capturar en los axiomas simples. Debemos observar primero cómo las sociedades realmente funcionan, en lugar de deducir cómo deben funcionar desde los principios abstractos. Esta prioridad de la observación sobre la deducción es el empirismo que caracteriza las ciencias sociales modernas.
Montesquieu como el fundador de la sociología política antes de que la sociología existiera como la disciplina. Es la afirmación que los historiadores de las ciencias sociales frecuentemente hacen. Auguste Comte en el siglo XIX acuñaría el término sociología y establecería la disciplina formalmente. Pero el proyecto de estudiar las sociedades comparativamente para descubrir las leyes que gobiernan la organización social es exactamente lo que Montesquieu realizaba en El espíritu de las leyes. El análisis de cómo el tamaño del territorio, el clima, la religión, la economía, influyen en la viabilidad de las formas de gobierno diferentes es la sociología política. Esta anticipación no era accidental, sino que resultaba del compromiso con el método empírico que Montesquieu compartía con los científicos naturales de su época. Las limitaciones del método comparativo de Montesquieu eran considerables dado el conocimiento limitado y frecuentemente erróneo sobre las sociedades no europeas. La información sobre China venía de los misioneros jesuitas que tenían las agendas teológicas que sesgaban las observaciones. El conocimiento del Islam venía de los relatos de los viajeros que frecuentemente proyectaban los prejuicios europeos. Las generalizaciones sobre el clima se basaban en la anécdota en lugar de en la medición sistemática. Estas limitaciones empíricas no invalidan el método, pero demuestran que la calidad de las conclusiones depende de la calidad de los datos. La sociología moderna con las encuestas, las estadísticas, la etnografía profesional puede corregir los errores específicos de Montesquieu mientras retiene el método comparativo que inauguró. Capítulo 15. El paradoja de la moderación. Contradicciones y legado. El filósofo que defendía la moderación política mediante la separación de los poderes y el balance constitucional murió en París el 10 de febrero de 1755 a la edad de 66 años, después de la vida que había combinado la participación en la sociedad aristocrática con el retiro para la investigación intensa. La obra que dejó como el legado estaba llena de las contradicciones que los críticos señalaban inmediatamente y que los admiradores intentaban resolver. Si la separación de poderes es universalmente buena, ¿por qué no es universal? Si las leyes deben adaptarse al contexto, ¿cómo puede prescribirse la Constitución inglesa como el modelo? Si el análisis es descriptivo, ¿por qué está cargado de los juicios normativos sobre qué gobiernos son superiores? Estas tensiones no eran los defectos accidentales, sino las consecuencias de la ambición imposible de combinar la ciencia social neutral que observa cómo las sociedades funcionan con la filosofía política que prescribe cómo deben organizarse. Montesquieu nunca resolvió esta tensión fundamental porque el proyecto mismo que emprendía la contenía necesariamente. Si la separación de los poderes es buena, ¿por qué no es universal? Es la pregunta que la teoría relativista de Montesquieu genera, pero no puede responder satisfactoriamente. Montesquieu argumenta que las leyes deben adaptarse al contexto particular de cada sociedad. El tamaño, el clima, la religión, las costumbres. Esta adaptación implica que no existe la constitución ideal que todas las sociedades deben adoptar, pero simultáneamente argumenta que la libertad requiere la separación de los poderes, que la concentración del poder es mala independientemente del contexto. Esta afirmación universal contradice el relativismo. Si la separación es necesaria para la libertad, entonces debería prescribirse universalmente en lugar de adaptarse contextualmente. Montesquieu intentaba resolver esta tensión mediante la distinción entre los principios universales
y las aplicaciones particulares, pero la distinción era más verbal que sustantiva. Roma fue grande sin la separación de los poderes, según el ejemplo histórico que desafía la teoría de Montesquieu. La República Romana que Montesquieu admiraba no tenía la separación institucional de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial. Los cónsules combinaban las funciones ejecutivas y militares. El Senado legislaba y aconsejaba. Los tribunos representaban al pueblo. Pero estos poderes se superponían extensamente en lugar de separarse limpiamente. Sin embargo, Roma mantuvo la libertad durante los siglos y construyó el imperio más grande del mundo antiguo. Este éxito sin la separación formal de los poderes sugiere que la libertad puede preservarse mediante los mecanismos diferentes, que el modelo inglés no es necesario universalmente. Montesquieu reconocía este problema, pero no lo resolvía excepto mediante la sugerencia vaga de que Roma tenía el balance mediante otros medios. Esparta duró los siglos con la constitución imperfecta que violaba múltiples principios que Montesquieu defendía. Era la oligarquía donde la minoría espartana dominaba a los periecos y los ilotas mediante la opresión brutal. No tenía el comercio que supuestamente suavizaba las costumbres. Cultivaba las virtudes militares mediante el entrenamiento brutal que modernos considerarían bárbaro. Mantenía la igualdad mediante las leyes suntuarias extremas que prohibían el lujo completamente. Según la teoría de Montesquieu, esta constitución debería haber colapsado rápidamente. Pero Esparta fue el estado Masi, estable de Grecia que sobrevivió mientras Atenas, con la democracia y el comercio, colapsaba en la tiranía y la conquista. Esta estabilidad de Esparta, a pesar de violar los principios de Montesquieu, demuestra que la relación entre las instituciones y los resultados es más compleja que la teoría admitía. Inglaterra es libre, pero su constitución es accidental en lugar de diseñada según el propio análisis de Montesquieu. La separación de los poderes en Inglaterra no resultó de la implementación deliberada de los principios filosóficos, sino de los compromisos históricos que las luchas entre el rey y el parlamento generaron durante los siglos. Nadie diseñó el sistema de los frenos y contrapesos racionalmente. Emergió desde los conflictos, donde cada lado conservaba suficiente poder para resistir el otro, pero insuficiente para dominar completamente. Esta génesis accidental plantea la pregunta de si el modelo inglés puede replicarse en otros lugares mediante el diseño deliberado. Si la separación funciona solo cuando emerge orgánicamente desde los conflictos locales, entonces las constituciones escritas que intentan implementarla artificialmente podrían fracasar. Esta era precisamente la advertencia que Montesquieu daba, pero que los revolucionarios americanos y franceses ignorarían. La contradicción entre el relativismo cultural y la prescripción normativa es la tensión central que atraviesa toda la obra de Montesquieu. Como el relativista argumenta que lo que es bueno para una sociedad puede ser malo para otra, que las leyes deben adaptarse al espíritu particular del pueblo. Como el prescriptor argumenta que la libertad es universalmente valiosa, que el despotismo es universalmente malo, que la Constitución inglesa es el modelo que otros deben emular con las adaptaciones apropiadas. Estos impulsos contradictorios coexisten sin resolverse porque Montesquieu quería simultáneamente ser el científico neutral que describe cómo las sociedades funcionan y el reformador que prescribe cómo deben mejorarse. Esta dualidad es característica de la Ilustración, que combinaba la confianza científica
en el conocimiento empírico con el compromiso moral con el progreso. Montesquieu quiere la ciencia descriptiva, pero hace los juicios de valor constantemente sobre qué instituciones son superiores. Admira la monarquía temperada, condena el despotismo, idealiza la república virtuosa, critica la esclavitud, defiende la tolerancia. Todos estos son los juicios normativos que van más allá de la descripción neutral de cómo las instituciones funcionan. Esta mezcla de la descripción y la prescripción es inevitable en las ciencias sociales, porque los fenómenos que estudiamos son inherentemente valorativos. No podemos describir el gobierno sin usar los conceptos como la libertad, la justicia, la opresión, que implican las evaluaciones morales. La ciencia social, completamente libre de los valores, es la ficción positivista, que Montesquieu sabiamente no pretendía alcanzar, aunque proclamaba la neutralidad científica. El legado de Montesquieu en la teoría constitucional es inmenso y duradero a pesar de las contradicciones. Los padres fundadores americanos, especialmente Madison, usaban el espíritu de las leyes como la guía para diseñar la Constitución de 1787, que implementaba la separación de los poderes mediante las instituciones que ningún país había tenido previamente. Los revolucionarios franceses citaban a Montesquieu, aunque frecuentemente malinterpretaban las advertencias sobre la adaptación contextual. El constitucionalismo moderno, con la división entre el legislativo, el ejecutivo, el judicial, es impensable sin Montesquieu, aunque las constituciones exitosas adaptaron los principios en lugar de copiarlos mecánicamente. Esta influencia práctica en el diseño institucional es el logro más importante que trasciende las inconsistencias teóricas de la obra. El dilema permanente entre observar y prescribir, entre describir cómo las sociedades son y juzgar cómo deben ser, es la tensión que Montesquieu identificó sin resolver, pero que toda la filosofía política posterior debe confrontar. No podemos hacer la ciencia política puramente descriptiva porque los humanos necesitan la guía sobre cómo organizar las instituciones. No podemos hacer la filosofía política puramente normativa porque las prescripciones que ignoran las realidades empíricas fracasan. La grandeza de Montesquieu no está en haber resuelto este dilema, sino en haberlo articulado claramente mediante el intento audaz de combinar la observación empírica con la evaluación normativa.